La crisis económica mundial estalló en 1929 en la Bolsa de Nueva York y posteriormente se extendió por diversos países y continentes, provocando desastres que perduraron por mucho tiempo y afectaron a los gobiernos, a las empresas y a las familias. La Gran Depresión impactó especialmente a Chile al punto de ser considerado el país más dañado del mundo, de acuerdo con un informe de la Sociedad de las Naciones. En la práctica, fue la causa final de la caída del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, quien había asumido en 1927 y que debió abandonar prematuramente la moneda en julio de 1931, según hemos analizado en otra oportunidad. A esta consecuencia política se sumaron los males de la economía y un verdadero desastre social, con aumento de la cesantía, pobreza y un gran desplazamiento de personas hacia la capital. Los 2 primeros años del gobierno de Ibáñez habían sido relativamente exitosos y de prosperidad económica, como bien lo ilustra Patricio Bernedo en su interesante estudio Prosperidad Económica bajo Carlos Ibáñez del Campo, 1927-1929, la dimensión internacional de un programa económico de gobierno, publicado en Revista Historia en 1989. Sin embargo, poco después el país debió lamentar no solo los efectos de la crisis económica mundial, sino que su propia crisis en la industria del salitre, la caída en las exportaciones y el aumento considerable de la cesantía. Tras el desorden político que generó la caída de Ibáñez, asumió Arturo Alessandri Palma a fines de 1932. Con sólida mayoría, el León de Tarapacá regresó a la moneda con una misión doble: consolidar el régimen democrático establecido en la Constitución de 1925 y lograr la recuperación económica después de que Chile sufriera años de crisis en ambos planos. En el ámbito político, fue crucial la consolidación del régimen presidencial y la influencia de los partidos, a lo que se sumó el regreso de los militares a sus funciones propiamente profesionales, tras años de haber sido parte del poder político. En el plano económico, resultó crucial la designación de Gustavo Ros Santamaría como ministro de Hacienda. Hombre de negocios, había nacido en 1879 en Valparaíso y acompañó a Alessandri desde el comienzo de su segunda administración, en diciembre de 1932. Desde joven, Ros había trabajado en la Bolsa de Comercio y pronto acumuló una fortuna personal. Durante algún tiempo vivió en Francia, como fue habitual que lo hicieran algunas personas del sector socioeconómico alto, y salvo en la década de 1930, en general permaneció dedicado exclusivamente a actividades de carácter comercial. Eran momentos en que económicamente el mundo y también Chile transitaban desde el liberalismo hacia formas de mayor control e intervención estatal, como resumió un informe del Banco Central en 1934. El liberalismo económico, que dio a esta época su brillo y su grandeza, indudablemente se encuentra en decadencia. El nacionalismo económico es hoy un hecho innegable. Este era un proceso sin duda de más largo plazo, que podría cubrir el periodo de 1915 a 1935, en el cual se produjo el tránsito desde la libertad política al concepto económico de gobierno, como bien ha resumido Mario Góngora en un estudio sobre el cambio de paradigma que se produjo en esa época. El caso de Gustavo Ros sería muy interesante, por cuanto era un claro partidario del liberalismo económico, pero con matices a la hora de la aplicación de su programa público. Alessandri y Ros formaron un equipo estrecho y con objetivos claros para la consolidación de la democracia y la recuperación de la economía. La personalidad y labor del ministro se pueden seguir en el excelente trabajo de Joaquín Fernández, Abismo y Cimiento, Gustavo Ros y las relaciones entre Chile y Estados Unidos, 1932-1938, publicado por la Universidad Católica de Chile en 1996. En realidad, es una obra que, junto con analizar la figura de Ros, nos permite adentrarnos en el Chile de la década de 1930 y las circunstancias económicas, locales e internacionales. Ros era un tecnócrata con afanes públicos, en la descripción de Fernández, quien reproduce en su estudio una interesante carta, donde el ministro de Hacienda describe su pensamiento sobre las ideas de la época. Vale la pena leerlo. Para mí, comunismo, nazismo y fascismo son iguales. Son la destrucción del individuo por el Estado. Los repudio con igual fuerza a los tres. Cuando la democracia degenera en forma tal que se asemeja a cualquiera de esos tres regímenes, no merece el nombre de tal. Y también la repudio. Yo defiendo el régimen capitalista, y no me asusta decirlo. Defiendo los principios de la democracia, pero no sus abusos. La democracia es el gobierno de la selección, y no de la masa inculta. Para mí el régimen ideal de gobierno es el de Inglaterra.
Si bien se consideraba capitalista, el ministro de Hacienda se mostró pragmático a la hora de tomar decisiones gubernativas. En esta línea, le correspondió promover incluso alzas tributarias, impuestos a la gasolina y el petróleo, alza en tarifas aduaneras y a las compraventas, por ejemplo, que pugnaban con las concepciones más liberales que sostenían incluso muchos de los partidarios del gobierno. Es que Ross había planteado un triple desafío y estaba decidido a cumplirlo. Por una parte, lograr el equilibrio financiero y presupuestario como base para la recuperación. Por otra parte, el pago de la deuda externa. Y finalmente, la reorganización de las exportaciones del salitre, que pasaron desde la antigua administración de la COSACH al sistema de la COVENSA, la Corporación de Ventas del Salitre y Yodo. Fermandois resume de la siguiente manera la respuesta económica de Ross, que hizo pasar del abismo a la recuperación a Chile. Primero, luchó por presupuestos equilibrados. Segundo, su dominio sobre el Banco Central, que lo llevó a una política de expansión moderada. Tercero, la mencionada alza de impuestos. Cuarto, la política de incentivo a la construcción. Quinto, una política cambiaria para apoyar a las exportaciones. Sexto, el alza de las materias primas. Como resultado, en la práctica, pese a las adversas condiciones mundiales, logró estabilizar la hacienda pública y encauzar la economía nacional a través de un estricto plan de austeridad, como resumen Patricio Bernedo, Pablo Camus y Ricardo Coyumbian en su estudio sobre los 200 años del Ministerio de Hacienda de la República de Chile, publicado en 2014. El producto chileno había decrecido dramáticamente en esos años. Si se toma un producto geográfico bruto de base 100 en 1929, 3 años después estaba en un 63,6, fiel reflejo del impacto de la crisis y su efecto en la vida de la población. Posteriormente, se inició una recuperación progresiva que se mantendría sucesivamente hasta 1938, cuando el país llegó al 101,7, recuperando el nivel que tenía el año del estallido de la crisis internacional. Quizá por eso, en sus recuerdos de gobierno, Arturo Alessandri se jactaba de haber logrado importantes cosas en su segundo periodo en la moneda, al afirmar que su administración restableció las finanzas y puso fin a la crisis económica, dando trabajo a todos los que lo necesitaban y pedían. Si bien hay exageración en esta afirmación, lo cierto es que Chile comenzaba a recobrar el rumbo perdido por la crisis de 1929. Como resume Fermandois, la huella del éxito en esta tarea fue inmensa y de largo alcance, no solo en la economía, ya que la institucionalización de casi 4 décadas que seguiría es impensable sin la recuperación económica. Con todo, como es obvio, la figura de Gustavo Ross despertaba afectos y resistencias, admiración e incluso odios. En la práctica, como suele ocurrir con las figuras que ocupan cargos relevantes y tienen gran impacto en la vida política de un país, era una persona que generaba polarización. Sus partidarios lo elogiaban, llamándolo el mago de las finanzas, en tanto los opositores lo bautizaron como el ministro del hambre. En cualquier caso, no era una persona que despertara el afecto popular, como se ocurría, por ejemplo, con el propio León de Tarapacá, sino que era más bien hosco, distante, lejano a la actividad política práctica, y que no estaba preocupado de caer bien. Todo esto tendría posteriormente algunas consecuencias, especialmente en 1938, cuando fue proclamado como candidato para suceder a Arturo Alessandri, en una campaña en la que le correspondería competir con Pedro Aguirre Cerda, el líder del Frente Popular, y Carlos Ibáñez del Campo, figura que iba y volvía, pero que jamás desaparecía totalmente de la política nacional. Pero esa ya es otra historia en la que, por lo demás, la candidatura de Ross no sería exitosa. En cualquier caso, la consolidación de la democracia chilena en el segundo gobierno de Alessandri y la recuperación de la economía que operó en esos mismos años permitió no solo que esa década fuera más estable que la anterior, sino que fijó en buena medida el desarrollo del régimen político chileno en la época clásica de la democracia nacional hasta 1973. Nos vemos en nuestro próximo programa. Que estén muy bien.